Saludamos con el gusto de siempre a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy, en una nueva emisión de Mamás en Sintonía, iniciando la semana con ustedes con estos temas de maternidad, de crianza, de bienestar, de salud y mucho más. Hoy, de prevención. Ojalá que se quede con nosotros un programa bien informativo, importante por demás. Y hay que tener en cuenta muchos factores que nos pueden ayudar, bueno, pues a estar en casa protegidos, a saber cómo actuar ante las emergencias, porque hoy justamente hablaremos de primeros auxilios en la familia. Estén muy atentos, este programa, además, si usted no tiene tiempo de verlo hoy, a esta hora también se repite a las 19 horas, podrá verlo más adelante en YouTube y también queremos mandar un saludo a quienes nos sintonizan a través de la radio. Recibo con mucho agrado nuevamente a alguien que usted ya conoce, ha estado aquí en el programa, a los inicios del programa. Yo le agradezco mucho que haya regresado a Rogelio Monroy Mejía. Él es paramédico avanzado con especialidad en transporte de cuidados críticos y aeromedicina. ¿Cómo estás, Rogelio? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Qué bueno que estés con nosotros y que nos traes un invitado. Más siempre nos traes invitados que nos pueden ayudar mucho, que nos plantean cosas, bueno, que están siempre presentes y que debemos de tener mucho cuidado. Me da mucho gusto presentar al doctor Antonio Vidales. Él es médico especialista en urgencias médicas. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy buenos días y gracias por la invitación y una oportunidad de informar a la gente de las cosas que podemos prevenir. Así es la palabra clave, la prevención, la conciencia, el ser responsables de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio entorno y además, bueno, pues cuando tenemos hijos hay que ponernos las pilas, ¿no? En muchas situaciones, en tener un hogar seguro, en tener un auto que tenga las medidas también de prevención, en cumplir con ellas. Y también cuando preparábamos este programa hablábamos con el doctor sobre esto, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos justamente esta responsabilidad de lo que platicamos siempre con usted. Somos el espejo de nuestros hijos y mediante el ejemplo, bueno, pues ellos van aprendiendo esta cultura de la prevención, de la cual le hablaremos más adelante. Pero primero queremos platicarle todo lo que conlleva el uso responsable y no responsable de los servicios de emergencia. ¿Qué tanto implica el que uno tome muy a la ligera esto, ¿no? Que dices, está muy mal mi familiar y pues voy a llamar a la ambulancia. O que tengamos en casa algunos jóvenes o que sean bromistas o que, no sé, simplemente nos guste jugar a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente no tiene esta conciencia? ¿Qué movilización hay? ¿Cómo son los gastos que se generan? ¿Y qué debemos hacer para que no ocurra esa situación? Claro que sí. Primero reflexionar que, bueno, el trauma ahorita es la principal causa de muerte de 1 a 44 años de edad. Y pues bueno, el hacer un uso responsable del servicio de emergencias puede contribuir en incrementar la sobrevida de estas personas que sufren un accidente o una enfermedad o que están gravemente lastimados o lesionados. Hoy en día los servicios de emergencia hacen su mayor esfuerzo por atender todas las llamadas de emergencia, pero es una realidad no solo en Morelia, no solo en el estado, en todo el país se ve rebasado por la falta de cultura de prevención. Generalmente vamos al médico ya hasta que nos sentimos muy mal, generalmente no trabajamos en nuestro propio bienestar, en nuestra propia salud, no hablamos con nuestros hijos sobre temas de prevención de lesiones en casa, ¿sí? Sobre qué hacer cuando se quedan solos o qué hacer cuando están, por ejemplo, de vacaciones, tenerlos en algunas actividades, con el fin de mitigar todo ese riesgo, esa vulnerabilidad que pudieran tener. Entonces no hacemos de manera responsable una materia de prevención. Y después viene lo otro, ya tenemos el problema encima y pues bueno, por no haber ido al médico, por no haber hecho todo esto, llamamos a la ambulancia. En ocasiones no es necesario. Los servicios de emergencia están disponibles para todo, las 24 horas, los 365 días del año, pero hemos atendido incluso algunas situaciones, 2 de la mañana,
en donde son problemas dentales, por ejemplo, ¿no? Un dolor de muela, un problema que ya lleva muchos días y que no han ido al hospital y que quieren una solución en casa, de que le lleven medicamento, que se lo atienda, y pues en ese preciso instante viene una volcadura, viene un choque, una situación más grave y la ambulancia está ocupada, ¿no? Por cosas de menor situación de emergencia o situación de riesgo para la vida. Entonces, ahí va la reflexión para que como sociedad hagamos un uso razonable de los servicios de emergencia. Y a eso me refiero policías, servicios de ambulancia, paramédicos, bomberos, porque no sabemos en qué momento otra persona pueda requerir ese servicio con mayor prontitud. ¿Sí? Si yo en mis manos puedo llevar antes al médico un chequeo o puedo llevar algunas situaciones de prevención con mi familia, pues puedo ir ayudando para que esto contribuya. Debe ser un engranaje sociedad, servicios de emergencia, para que las situaciones pues puedan salir de mejor manera. Doctor, ¿cómo podemos hacerlo desde casa, trabajar este tema de la prevención y además en las instituciones educativas? ¿Qué tanto se da esto? ¿Hay alguna materia en la currícula? Debería de haberla. ¿Cómo podemos contribuir y contar con herramientas necesarias que nos digan desde el inicio, desde que somos así de chiquititos, que nos digan, ¿sabes qué? Cuando tú estés solo en casa, puedes acercarte a la cocina, tantos metros de distancia, si está pendiente, porque muchas veces las mamás somos las que, y no te acerques, pero no sabemos cómo explicárselos. ¿Por qué? Porque te lo digo yo, ¿no? Porque soy tu mamá. Sí, así es. Entonces, ¿qué tanto podemos trabajar en esto para que desde las aulas nuestros niños puedan comprender el porqué de este tipo de situaciones? Yo creo que es un tema importante y que se debe de manejar a niveles básicos de escuela. Yo creo que es parte de lo que entraría en civismo, el saber que los servicios de emergencia están ahí para ayudarnos y como dice Rogelio, a veces los desperdiciamos en cosas muy banales, el hecho de que yo sienta que es para mí una urgencia cuando realmente no es una urgencia, y si en la ciudad tenemos pocas ambulancias circulando equipadas, y esa ambulancia equipada ya me la llevé a una broma, claro. Y como dice Rogelio, hay una volcadura, entonces esas personas ya perdieron la oportunidad de llegar a un servicio de urgencias para continuar su atención. Entonces sí, la cuestión de educar a nuestros hijos en por qué es importante respetar los llamados de un servicio de emergencia, decirles cuándo sí hay que solicitar un servicio de emergencia. Yo creo que es crucial que nuestros hijos sepan si a nosotros nos pasa algo como papás, o si está con el abuelito y al abuelito le pasa algo, saber a qué número tiene que marcar, qué cosas tiene que decir. Muchas veces decimos, es que ¿cómo le voy a decir a un niño que su abuelito puede dejar de respirar? Porque resulta que los nietos son los que pasan más tiempo con los abuelos, entonces ellos son los que pueden ser el primer eslabón de una oportunidad de vida para esa persona. Entonces es importante que conozcan que hay un servicio de emergencia, que existe un número al que se debe pedir, pero que se debe de manejar con mucha responsabilidad. Eso es importante que lo sepamos, como decíamos, desde una edad temprana. Yo les invito a que puedan comentarnos, a usted también que esté ahí con nosotros, que nos está escuchando, puede preguntar lo que usted requiera y acercarse a nuestra página Mamás en Sintonía o también aquí del Sistema Michoacano de Radio Televisión. Porque al regresar le diremos justamente esto, cómo acercarnos y cómo activar este sistema de emergencia. Vamos a una pausa, gracias por estar con nosotros. Regresamos con más estas Mamás en Sintonía. Volvemos. Sabemos que el primer eslabón en la cadena de la sobrevivencia es la prevención, así que practiquemos, trabajemos en ello, hagámoslo en familia, en equipo, y es algo que siempre nos va a ayudar a resolver las cosas, ¿no? Siempre no estamos exentos de que ocurra un temblor,
no estamos exentos de que alguien se queme con el boiler, como decíamos, con la estufa, de que un pequeño se nos caiga, de que una persona mayor tenga un ataque de algo, no sé, ¿no? Debemos de poner especial atención, como decíamos, porque siempre pueden ocurrir cosas. Entonces, decíamos que hay que activar estos sistemas y también hay que hacerles saber a los pequeños que pueden estar solos en un momento dado, ¿no? Con una persona mayor o con una persona que en un momento quede incapacitada para hacerlo. ¿A qué edad podemos lograr esto con los niños y cómo podemos acercarles a este tipo de conocimientos? Bien, por ejemplo, hay por ahí algún video, y creo que está compartido en YouTube, de una escuela en España donde niños de kinder están recibiendo capacitación sobre RCP. Obviamente con juegos, con canciones, para que entiendan un poquito, aprendan el entorno de una manera más sencilla. No va a ser el mismo planteamiento a un niño de la posibilidad de muerte de una persona, la que le podemos explicar a un paciente adulto. Sin embargo, sí hay que decirle, mira, si tú ves que una persona está tirada ahí, hay que hacer este tipo de activaciones, ¿no? Hay que ir, si estás en un fraccionamiento, y esto lo planteo desde el punto de vista que es el proyecto que está ahí en casa, los niños están jugando entre ellos en un jardín. Entonces, ¿qué pasa si hay un niño que pierde el estado de conciencia o el estado de alerta y queda ahí desmayado? Si nuestros hijos no están sensibilizados en que hay algo que no está bien con ese niño, y hay que empezar a hacer algunas actividades, algunas acciones como ir a buscar, no sé, al guardia de la caseta o ir a la casa a decirle que está un niño ahí tirado. Si son niños ya mayores de primaria, a lo mejor capacitarlos en decirles, mira, muévelo, háblale, y si no te contesta, pues empieza a hacer compresiones, pensando que el peso de ese niño pudiera ser adecuado para hacer la compresión del pecho de ese niño, del que está tirado en el piso. Entonces, sí es importante que desde los pequeños los vayamos llevando al reconocer cuando una persona no se mueve, que a lo mejor no esté respirando, ¿qué tenemos que hacer? Si estoy solo en casa con el abuelito, mira, si ves que le pasa esto a tu abuelito, hay que marcar al número de emergencias, al 911, le dices cuál es tu nombre, que tu abuelito no conteste y no se mueve y que necesitas que te mande una ambulancia. Entonces, estos pequeños pasos, este pequeño inicio de la cadena llega a impactar de manera crucial en la vida de una persona, porque si ese niño no activó ese sistema de emergencia, es una vida que se perdió. Porque a lo mejor cuando llega una persona adulta y se da cuenta del problema, han pasado los 10 minutos de posibilidad de vida que tenemos. Una persona que sufre un paro, cada minuto que va pasando de que sufre un paro pierde un 10% aproximadamente de posibilidades de seguir viviendo. Eso quiere decir que si una persona se quedó tirada en el piso en un paro cardíaco 10 minutos o más, no tiene posibilidades ya de seguir viviendo o de quedar funcional. Una de las premisas fundamentales que ustedes manejan es guardar la calma. Así es. Es importante también que los niños, además de aprender de las maniobras tan importantes, de cómo activar ese sistema de emergencia, también podamos darles esa seguridad, ¿no? De que en un momento dado, lo primero que tenemos que hacer, aunque sean nuestros familiares, guardar la calma. ¿Se da actualmente, Rogelio? Es difícil, incluso hasta para nosotros que ya estamos familiarizados en el medio, las emergencias siempre van a tener un impacto sobre las personas que van a responder a esa emergencia, un impacto emocional, es difícil controlarse, pero es una de las premisas, mantener la calma. Otra de ellas es guardar tu propia seguridad, ¿sí? Veo, como bien lo decía el doctor, veo que la persona está tirada, veo que a lo mejor la escena puede ser insegura, primero me voy a resguardar yo. O acaban de atropellar a una persona en la calle, y veo que está el tráfico continuando su marcha, pues lo principal es quizás asegurar, ¿no?, la vía y no ponerme en riesgo para evitar ser una víctima y dejar de ser una ayuda más. Sí, eso es una de las principales situaciones. La otra es que hoy ya contamos con un número estandarizado para las emergencias, que es el 911. Antes había infinidad de números de teléfonos de emergencia. Ahora ya contamos con un número único donde podemos accesar de manera temprana, de manera rápida y decir precisamente lo que está sucediendo, lo que está pasando en el entorno de la emergencia. ¿Sí? Entonces, insisto, lo primero es guardar la calma, pero también responsabilizarse de nuestra propia seguridad. No queremos ser una víctima más, queremos ser parte de la ayuda, más no del problema. Y además nos sorprende, por ejemplo, alguna vez platicamos en este espacio con personas que nos decían cómo nos instruían de la iniciación a nadar a los pequeños. Decían, bueno, si tú como mamá, como papá no sabes nadar y el niño se te cae,
pues debes de pedir ayuda, porque también Claro. si tú te avientas y tampoco sabes nadar, pues ya ahí son dos personas, ¿no? Entonces debe de quedar una persona, y dice uno, ¿cómo? O sea, de lo que uno le nace en ese momento y es espontáneo es querer salvar a tu hijo, ¿no? Te quieres Claro. aventar también. Y hay que tener esta conciencia, ¿no? Claro. ¿A partir de cuándo se estandarizó esto del 911? Porque también nuestros pequeños pues lo pueden ver en las películas y veíamos que en la Unión Americana se manejaba esto, pero ahora ya lo tenemos aquí y es más fácil que tengamos acceso a este único número. Es parte de un decreto presidencial, es un avance, es una evolución del sistema de emergencias en nuestro país. En Estados Unidos el 911 ya venía funcionando desde De toda la décadas vida. atrás, ¿no? Y ahora en México nos ha costado trabajo implementar un número único, pero que esto a la larga va a traer muy buenas respuestas en cuestiones de emergencias, sobre todo en las 4 básicas que veíamos ahorita que mencionábamos que se quedan con los abuelitos, ¿no? Que es esa persona que se queda inerte en el piso, que no responde o que tiene respiraciones anormales, está jadeando literalmente. Esa persona puede sufrir un paro cardiorrespiratorio. O esa otra persona que de repente ya no puede mover un lado de su cuerpo, su sonrisa se empieza a ir hacia un solo lado, empieza a arrastrar las palabras, se tiene que activar de manera rápida el servicio de emergencias. O aquella otra situación donde viene el dolor de pecho, ¿no? que está incapacitante, que la persona incluso hasta se postra de dolor, que está la incidencia de que pudiera estar sufriendo un infarto al miocardio, pues eso también implica una llamada rápida al 911. Y por último, lo que vemos en los niños sobre todo, la obstrucción de la vía respiratoria por objetos extraños. Ahorita hablábamos, por ejemplo, del ahogamiento, ¿no? En el caso de una alberca o un pozo o algo que tuviéramos ahí. Pero es muy común, los niños pequeños, todos se llevan a la boca y eso puede generar una obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, el saber qué hacer y con quién acudir es primordial para que pueda unirse toda esa cadena de sobrevida. Todos los eslabones se puedan unificar y que la persona pueda sobrevivir. ¿Cómo hacemos nosotros, doctor, ocurre esto? Vemos una persona en la calle herida o vemos una persona que está sufriendo un ataque cardíaco. ¿Cómo activamos este sistema y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Que delimitamos y delegamos también porque de repente platicábamos, ¿no? Alguien le sucede algo y se amontona la gente y ya no sabemos quién es el que va a llamar a la ambulancia porque todos damos por hecho que alguien llamó. Sí, en el entorno extrahospitalario, era lo que por ahí platicábamos también, si está una persona tirada, el punto número 1, ya lo manejó Rogelio, es la seguridad más importante siempre va a ser la mía. Entonces no queremos héroes que terminen muertos, sino queremos realmente gente que pueda ayudar a otra persona más. Entonces, una vez que está asegurada la zona o que no hay peligro para nosotros, pues empezamos a acercarnos a esa persona y el siguiente paso sería ver si está consciente, si responde cuando le hablamos. Le golpeamos sobre los hombros, hablándole fuerte, ¿me escuchas? ¿Estás bien? Buscando que si tal vez a lo mejor tiene un estado etílico profundo o si solamente es una persona que está dormida en la calle, buscamos la respuesta. Se active y eso ya nos quita de la emergencia. Pero si no nos responde, ya es una situación grave y es momento de pedir ayuda. Si estamos rodeados de gente y solamente estoy de espaldas y digo, por favor, alguien active el sistema médico de emergencia, no funciona. Tal vez van a decir, no es que yo pensé que tú ibas a hablar, no es que yo pensé que tú lo ibas a hacer. O alguien sale corriendo y a media cuadra reacciona y dice, bueno, ¿y qué es activar un sistema médico de emergencia? Entonces, si no estamos en el entorno médico, yo tengo que decirle a alguien, usted de azul con rayado, por favor, marque el 911, pida una ambulancia con desfibrilador, diga que tengo una persona inconsciente y regresas. Esa secuencia, primero le estoy diciendo a una persona a dónde va a hablar, qué va a pedir, por qué lo va a pedir, y el hecho de que regreses para que me digas, sí, ya me contestaron, me dice que la ambulancia está en 5 o 10 minutos, entonces sé que no voy a estar solo. Y cuando yo señalo a una persona, digo, yo es una situación de emergencia, es factible o es permitido hacer el señalamiento, yo estoy implicando una responsabilidad social sobre alguien. Porque en el momento en el que yo hice el señalamiento, todas las personas ya volteamos y ya sabemos que es la persona encargada. Muy bien. Ya de ahí yo me puedo seguir trabajando para ver si tiene pulso esa persona, si no tiene pulso y no respira, iniciaré con la RCP o con las compresiones y ventilaciones. Y si hay alguien más que está capacitado en esto, siempre será mejor una reanimación en equipo que con una sola persona. Por eso es importante lo que comentábamos desde el inicio, la prevención, la capacitación. Nosotras como mamás o las familias, papá y mamá,
tenemos esta obligación de tomar estos cursos, de saber Claro. qué hacer, de acercarnos, de verlo en los videos en internet. Y también, si usted trabaja en alguna dependencia o en algún lugar, en algún centro de trabajo, debe exigir este tipo de cursos. Suceden cosas a diario, a cada momento, y debemos estar preparados, bueno, para salvaguardarnos y también pues para cuidar la vida del otro. Vamos a hacer una pausa y al regresar pues hablaremos de los peligros que hay en casa, ¿no? Siempre están presentes, debemos de blindar nuestro hogar y hay que poner especial atención a ello. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, es más en sintonía. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos platicando y compartiendo con usted un tema bien importante que tiene que ver con la cultura de prevención, que tiene que ver con la responsabilidad, que tiene que ver con muchas cosas que debemos de tomar muy en cuenta. Como decíamos esto, ¿no? Capacitarnos, estar preparados y también si tenemos niños en casa, debe ser este hogar muy distinto a como era, ¿no? Debemos asegurarnos pues de tantas cosas, incluso hasta de los filitos, de las orillas, ¿no? Que no se peguen nuestros pequeñitos, que no tengan acceso a la cocina. ¿Qué más? ¿Cuáles son los accidentes más comunes que ocurren dentro del hogar? Decíamos, son más frecuentes, por ejemplo, en vacaciones, ¿no? Porque están los niños más en casa. Platíquenos. Bien, por ejemplo, podemos empezar por etapas, por edades. Perfecto. Los bebés que están en cama, los recién nacidos, mientras no tienen movilidad, de alguna manera están seguros. Sin embargo, cuando empiezan a tener la capacidad de moverse, es que ruedan sobre la cama, los dejamos unos minutos ahí en la orilla y cuando regresamos, ¿no? Ya se cayó un niño. Y hay camas que son muy altas y a un bebé en edades tan tempranas sí puede generarles un trauma de cráneo severo con un sangrado que pueda complicar incluso su vida, ¿no? Entonces, desde esa etapa ya sé que se mueve, entonces no hay que dejarlos solos en cama, siempre tendrá que ser una cuna con barandales en alto. Cuando los bebés empiezan a gatear, pues su manera de conocer el mundo es a través de la boca. Entonces, si yo tengo objetos pequeños o, no sé, a los que les gusta tener algunas cuestiones de legos o de cuestiones que se arman, pues eso puede ser un objeto que se lleve el niño a la boca y como dijo bien Rogelio, eso puede generar una asfixia. La mayoría de los paros que suceden en los niños, en los bebés, son condicionados por asfixia o por falta de oxígeno. Entonces, ese es el otro punto. Segunda, lo que comentabas, los filitos. Cuando los niños empiezan a caminar, empiezan a quedar a nivel de las orillitas de las mesas y muchas ocasiones tenemos mesas que son de cristal y si no están redondeados esos filos, un pequeño golpe o no tan severo por el filo sí puede generar una herida importante. También el hecho de que ya están caminando los niños, si yo tengo en casa una alberca o un chapoteadero, pues eso puede generar un riesgo para mi niño, como ya lo habías comentado, si no los enseñamos a poder a nadar o si sabemos que tenemos esa situación de riesgo, tenerle todas las medidas de seguridad. Cuando los niños son más grandes, pues entonces ya son ahí las travesuras, lo que puede llevarnos a complicaciones o equivocaciones de los niños en cuanto a los frascos que tenemos en casa. Muchos de nosotros, de hecho, estoy seguro que todos tenemos tóxicos en casa, desde las plantas ornamentales hasta los envases que tenemos muy coloridos de detergentes, de limpiadores, que para un niño muy pequeño les significa colores muy atractivos y piensan que se pueden tomar y eso nos puede llevar a cuestiones de intoxicaciones. En los adolescentes, generalmente los cambios de rebeldía o las cuestiones de depresión puede llevarlos a intentos suicidas. ¿Y con qué se van a intentar hacer daño? Pues la mayoría de las ocasiones será con lo que hay en casa, medicamentos, venenos para ratas, para, no sé, insecticidas,
que combinan con la finalidad de hacerse daño, pensando que ya no hay nada más que hacer por ahí. Así es. Entonces, creo que eso nos puede llevar en un entorno a decir, ok, sé que tengo niños pequeños, entonces todas las cuestiones de detergentes, envases tendrán que estar en un nivel alto. Medicamentos no debe haber al alcance de los niños, porque para los niños eso no es una medicina, es un dulce. Sí, la curiosidad también, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Primeramente, se nos cae un pequeño, se abre la cabeza o tiene un chipote, hay muchos mitos alrededor de esto, no lo dejes dormir o ponle árnica o no sé, cualquier cosa que nos haya dicho la abuelita, la tía, la comadre, ¿no? ¿Qué es lo básico? ¿Cómo podemos, o es para llevarlo al médico? ¿Qué tenemos que hacer cuando sucede esto? Yo creo que va a depender del evento que haya tenido. Si ha sido una caída, un golpe sencillo, no hay necesidad de ir a un servicio de urgencias. Pero si hay un golpe en la cabeza que ya generó un chichón o una bolita, un hematoma ahí en cráneo, pues a lo mejor será motivo de revisar al pequeño en un servicio de urgencias. También esto está lleno de mitos, que si lo dejamos dormir o que si no lo dejamos dormir. Finalmente lo que tenemos que estar pendiente es que cuando le hablemos, reacción. Cuando hay un sangrado dentro del cerebro, cuando crece demasiado, puede hacer que ya no haya respuesta de este niño. Cuando le hablemos se quede como dormido, por así decirlo, y eso hablaría de una situación muy grave. Pero no es el hecho de que se duerma o no se duerma. Si es un golpe sencillo y el niño se asustó y lloró, generalmente por cansancio los pequeños se duermen. Entonces no es tanto conflicto dejarlo dormir, pero estar pendiente de que esté respirando en lo que vamos a un servicio de urgencias y estarlo despertando en determinados intervalos de tiempo. En las cuestiones de heridas, el tratamiento inmediato que debemos hacer es compresión. No tratar de poner ahí ningún otro tipo de remedio, hay que limitar el sangrado, sobre todo si son heridas importantes, igual compresión, eso es lo que va a detener o va a evitar que la gente pierda sangre en un volumen suficiente. ¿Pero tendrá que limpiar con algo la herida? Si es una herida que está muy contaminada y es una herida sencilla, sí. Si es, no sé, una lesión importante donde puede haber incluso pérdida de miembros, hay que comprimir y hay que ir a un servicio de urgencias para que tal vez se haga una limpieza de esa herida e incluso en un quirófano. Entonces sí, el concepto es diferente. Si hay una caída y hay una fractura y hay una deformidad, hay que tratar de no mover esa extremidad. Puede ser tan sencillo como poner una revista enrollada en el brazo, una venda, y eso nos permite hacer una férula para que no haya la movilidad y no haya tanto dolor, y hay que ir a un servicio de urgencia. Regreso a lo del golpe. Se pega un pequeño, tiene el chichón, el chipote, como le llamamos, nos asustamos y ¿qué hacemos? ¿Ponemos algo para poder bajar esa inflamación? Lo más sencillo para poner es un poco de hielo, no directo, envuelto en un trapo y colocarlo ahí. Eso va a limitar que se siga habiendo una mayor inflamación. ¿Suministrar algún medicamento? No, yo no soy de la idea de que se automediquen, yo soy de la idea de que hay que ir a un servicio de urgencias a que se revisen, y no siempre con la idea de hacer una radiografía, porque ese es otro mito que tenemos los papás. Se cayó mi niño y se pegó en la cabeza, entonces quiero que le haga una radiografía, o es más, hay gente que llega a los servicios privados, es que yo quiero que le haga una tomografía. Oye, mire, ya revisamos al niño, el golpe es sencillo, a veces no amerita ni la radiografía, y hacerle una tomografía a un pequeño es darle una radiación como de unas 250 radiografías por un golpe que no la amerita. Entonces, cuando yo le explico al papá, ok, el golpe fue sencillo, su niño solo amerita vigilancia y un poco de analgesia. Si le hacemos la tomografía, no voy a encontrar nada y su niño se va a quedar con una radiación muy importante. Hay que tomar en cuenta eso porque nos asustamos y queremos solucionar y queremos lo más fuerte y que en ese momento ya el niño esté bien, ¿no? Y nos adelantamos a cosas que en ese momento no se requieren. Vamos a una pausa y al regresar hablaremos también de algo bien importante cuando vienen las quemaduras. Y qué tan frecuentes son. Tú que lo vives a diario también, Rogelio y doctor, lo viven a diario, qué tan de cerca tienen cosas los pequeños que se pueden quemar, ¿no? Y cómo podemos nosotros ayudar a que esto no suceda. Vamos a una pausa, regresamos con más.
con el gusto de siempre, con el entusiasmo de poder compartir estos temas con ustedes, regresamos con más a este programa. Hoy con un tema bien importante, primeros auxilios en la familia, y platicábamos de estos peligros que hay en el hogar, que nosotros mismos, por falta de conciencia, a veces propiciamos, ¿no? Decimos, ¿cómo me sucedió esto? Que mi hijo se quemara, ¿cómo me sucedió que se acercara al boiler, ¿no? Que tuviera estas ganas de descubrir cosas, pero cómo con situaciones tan peligrosas, ¿no? Yo te preguntaba, Rogelio, vives el día a día de las emergencias. Sí. ¿Sucede esto? ¿Los niños suelen tener quemaduras graves por esta curiosidad, por no contar pues con las medidas de prevención y de cuidado por parte de las familias? Claro que sí, el servicio aeromédico yo creo que es de lo que más trasladamos, niños quemados, ¿sí? Y todo esto se debe a una falta de prevención. En ocasiones hemos visto que responsabilizamos al hermano mayor o al niño más grande del cuidado de uno más pequeño. Y al final son niños, son dos niños que están desprotegidos y entonces vienen los accidentes, vienen las quemaduras. Y medidas tan sencillas, por ejemplo, cuando vamos a lavarnos las manos, yo hablaba mucho con mi hija, tengo una hija pequeña, y le decía, a ver, ¿qué llave abrirías primero? ¿La llave del agua caliente o la llave del agua fría, no? Entonces, en ese orden, muchas veces no hablamos algo tan sencillo como es eso, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Primero vas a abrir el agua fría y luego el agua caliente. Luego, ¿cuál vas a cerrar primero? ¿El agua caliente o el agua fría? ¿No sabes qué? Pues primero vamos a cerrar el agua caliente. Para permitir tener el agua fría para terminar de lavarme las manos. Entonces son cosas bien básicas. Por ejemplo, cuando bañan un bebé, no miden la temperatura del agua y vienen las quemaduras por agua caliente, por agua hirviendo. Las cacerolas o las ollas que las dejan con la agarradera y pues en cualquier momento pasamos, la tumbamos y cae sobre el menor que anda en andarera o que anda ahí gateando. Entonces vienen ese tipo de accidentes, son totalmente prevenibles. No hay que ponerles nada a las quemaduras, no hay que ponerles absolutamente nada. Si son muy extensas, pierden temperatura las personas que sufren este tipo de problemas de manera muy rápida. Entonces hay que cubrirlos, hay que llamar al servicio de emergencias médicas porque definitivamente van a ocupar cuidados especiales, que muchas veces ni siquiera van a quedar aquí en Morelia, sino van a tener que ser trasladados a otros centros con especialidad en quemados, en niños quemados o en personas quemadas, ¿no? Como la Ciudad de México, incluso en el extranjero. Todo lo que podemos hacer, ¿no? Todo lo que podemos prevenir y no decir hubiera, ¿no? Otro de los aspectos que vemos pues muy comunes y observamos en las calles es esta falta de cuidado en el auto. No tenemos esta prevención, no conocemos de las medidas de seguridad, no conocemos sobre el peso y la talla del menor y el tipo de silla que debe ser adecuado. No siempre se cuenta pues con los recursos, ¿no? Para tener una silla adecuada, pero cuando sí, hay que informarnos, ¿no? ¿Cuántas veces vemos niños que van, sí, efectivamente en su sillita, pero van por un lado, no van en medio, hacia adelante, no a contramarcha como deben de ir hasta cierta edad, y lo dejamos pasar, ¿no? O también otra, que decimos, bueno, para mí es más fácil pues llevármelo, me lo llevo conmigo, abrazado, incluso manejando. ¿Cómo debe ser esto? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cómo podemos informarnos, acercarnos a gente que nos diga cómo son las cosas? Ajá. Un ejemplo que ahorita estábamos comentando es el de la silla. Los bebés, los más pequeñitos, deben ir en contra de la marcha del vehículo. ¿Por qué? Cuando yo acelero mi vehículo, toda la sangre, y eso lo vemos también en las ambulancias, toda la sangre se va hacia los piecitos, se va hacia la parte inferior del cuerpo. Cuando yo freno, todo ese contenido sanguíneo viene de impacto sobre la cabeza y puede provocar lesiones graves en el menor. Entonces, muchas veces lo colocamos en sentido de la marcha y no tomamos en cuenta que por algo se hace la recomendación, por algo los expertos nos están recomendando para prevenir ese tipo de lesiones. Y pues es física, o sea, al momento de frenar, pues puedo repercutir en lesiones en el bebé. ¿Sí? El llevarlo adelante, un niño menor de 5 años, la bolsa de aire se va a activar y puede causar lesiones graves o incluso la asfixia. Y no es nada del otro mundo, las mismas instrucciones del vehículo nos lo dicen ahí, no coloquen menores de 5 años en la parte de adelante, coloque el cinturón de seguridad. A veces atrás los pasajeros adultos decimos, no va a pasar nada, voy atrás, no tengo por qué ponerme el cinturón,
y salen eyectados y tienen muchas más probabilidades de morir el que alguien salga eyectado. ¿Sí? Estamos hablando de que puede incrementar a 100 kilómetros por hora hasta 25 veces su peso una persona. O sea, puede llegar a pesar toneladas y es lo que provoca que cuando los accidentes se volcan o demás, queden a 25 metros las personas del accidente, ¿sí? Generalmente los vemos 25 o 30 metros y es por toda esta fuerza de gravedad, toda esa inercia al momento del impacto, de que no llevaba el cinturón y salieron eyectados del vehículo. Se nos hace fácil, llevamos al pequeño aquí y ¿qué hacemos cuando ocurre un accidente? Soltar, ¿no? Nosotros pensamos que lo vamos a proteger y no es. Y es que, por ejemplo, en cuestiones de velocidad, decimos 100 kilómetros por hora, bueno, a lo mejor yo no manejo en la ciudad a esa velocidad, pero si yo voy a 50 y el vehículo con el que impacto viene a 50, ahí están los 100 kilómetros por hora. Entonces sí, yo cuando veo a los pequeños en los brazos ahí frente al volante, digo, nomás imagínate lo que va a implicar el peso del papá impactando sobre el menor y presionándolo contra el volante. Esto en el caso de que se queden en el vehículo, lo va a prensar. O la otra, como decía Rogelio, si el impacto tal vez lateral o giró el vehículo, ese bebé pues ya no pesa los 10, 15 kilos que podría pesar, a lo mejor ya pesa 150, 250 kilos, que en un jalón difícilmente los podríamos controlar, o no es factible controlarlo, y ese menor va a salir del vehículo. Y en trauma, todos los pacientes que sufren un accidente automovilístico y que salen del vehículo tienen la posibilidad de tener todas las lesiones posibles y son los más críticos que recibimos. Y sucede también que vamos en el auto y ni siquiera los llevamos con nosotros, sino dejamos al niño libre y que ande brincoteando por el auto, ¿no? Así también las ventanas, ¿cómo deben de ir? Sí, incluso en el autobús, o sea, pocas personas nos colocamos el cinturón en el autobús. Y volviendo a lo que mencionaba del cristal y demás, los niños más pequeños, siempre un consejo es colocar el seguro de niños, porque no sabemos en su curiosidad, en lo que ellos puedan estar jugando o demás, abren la puerta del vehículo o sacan una extremidad, sacan la cabeza por la ventana. Por eso algunos vehículos deben tener los seguros por norma, para poder aislar los cristales o poder aislar las puertas de los niños, para que no vayan jugando o que vayan con una actitud riesgosa y puedan salir accidentalmente del vehículo. Y lo del cinturón es básico, lo del cinturón es una medida salvadora de vidas, ¿sí? O sea, al no traerlo va a incrementar muchas las posibilidades de que yo muera en un accidente. Exacto. Sea choque o sea una volcadura. Y además esto, ¿no? Si a un niño lo educas y le das esta cultura que desde bebecito tiene que ir en su silla, que tiene que ir con su cinturón, bueno, pues será un adulto que seguirá con estos lineamientos y evitará también accidentes. Vamos a una pausa, regresamos con más. Regresaremos al último bloque, estaremos hablando, bueno, del RCP y también de qué ocurre, es temporada de alacranes, qué ocurre cuando pues hay una picadura de ponzoña. Vamos a una pausa, regresamos con más, no se vayan. La parte final de este programa que se nos ha ido muy rápido. Me imagino que hay muchas inquietudes, muchas preguntas. Podemos hacer una segunda parte, ya los estoy comprometiendo y les agradezco que estén con nosotros. Hablábamos de esta cultura de ir en el auto, ¿no? Y también observamos mucho en las calles esto de las motos. Nuestros pequeños van con el papá, con la mamá, va la familia completa. No sabemos sobre el peso, no sabemos, pues, no sé, cuestiones, yo quiero saber de equilibrio, de usar el casco adecuado. ¿Qué pasa con esto? Nada más nos estamos fijando si viene o no el policía, ¿no? El tránsito. Pero no pensamos más allá de qué puede ocurrir. Okay, las motos son vehículos muy versátiles, son económicos y están diseñados para un determinado número de pasajeros. Y así como en el auto debemos tener unas medidas de seguridad muy estrictas, en las motos es todavía mucho mayor. Una caída de una persona de una moto con casco y sin casco puede ser una persona viva y una persona muerta. O una persona con secuelas o daños neurológicos muy severos que si hubiera traído el casco hubiera terminado solo en raspones. Entonces, esto que tocas del casco es
crítico. Vemos en la calle, yo de repente le digo a mi hijo de broma, mira, esa gorra de ser muy buena, como casco, pues está bien delgadito y le va a proteger de un impacto. Y llevan el casco en el espejo de la motocicleta. Digo, si imagínate, se cae, vuela, se agarra, en el aire se pone el casco, se lo amarra para caer bien. Entonces, pensamos que es solo porque no nos multen. La verdad es muy diferente una caída con casco que sin casco. Exacto. De ahí tenemos que agregar guantes, porque generalmente cuando cae la persona de la moto, lo primero que toca el piso son las manos. Y del equipo de protección personal, sobre todo cuando vamos a salir a carretera, un derrape en la cinta asfáltica, pues tú lo has vivido más, sí. Deja lesiones en piel muy severas, incluso puede llegar hasta hueso. Entonces, esto es crítico. Y la otra está diseñado para cierto número de pasajeros. Los bebés no deben ir en una motocicleta. El hecho de que lleve una mamá o un papá cargado un bebé en brazo, ya dijimos, en un impacto, si en vehículos salen volando, imagínate en una motocicleta que no hay nada que contenga a ese pequeño. Exacto. Entonces sí es dramático ver a tantas gentes en una sola motocicleta. Exacto. Otra de las cuestiones que nos preocupan mucho es esto de cuando se llevan algo a la boca. ¿Qué hacemos, Rogelio, cuando una uva, cuando una pelotita? ¿Cómo podemos actuar en ese momento de que nos asustamos tanto y que el niño no puede respirar? Claro, lo primero es mantener la calma, revisar, por ejemplo, el estado de alerta, si la persona está consciente y demás. Uno de los signos universales que se llevan la mano al cuello es un signo universal. Y hay que diferenciar lo que es el compromiso parcial del compromiso ya total de la vía respiratoria. Cuando es parcial, generalmente la persona está tosiendo, está emitiendo tos, incluso está defendiéndose, ¿sí?, para poder expulsar el objeto. Solo basta con estarlo animando a que siga tosiendo, estar muy pendiente, si en algún momento se llegara a convertir eso en una obstrucción total de la vía respiratoria. ¿Es lo que le llamamos la tos efectiva? Sí, exacto, tos efectiva, o bien la persona tiene datos de defensa, ¿sí? Nuestro organismo es maravilloso y trata de defenderse para poder expulsar lo que es el objeto. Ya cuando se vuelve una obstrucción total, deja de emitir sonidos, deja de emitir voz, ya no puede hablar, no puede toser. Es una situación bastante grave donde debemos de colocarnos en la parte de atrás. Los invito a que vean algunos videos para que lo puedan ejemplificar en el internet. Colocar nuestro puño sobre el abdomen de la paciente o del paciente, adaptarnos también al tamaño del pequeño, o subirlo sobre una mesa y hacer compresiones hacia adentro y hacia arriba para poder liberar lo que es entre el esternón y el ombligo. Entre el esternón y el ombligo. Muchas de las ocasiones tomamos como 2 dedos arriba de la cicatriz umbilical. La realidad es que debe de ser entre el ombligo, la cicatriz umbilical y el esternón. Colocar nuestro puño y de manera firme, de manera fuerte, comprimir para ayudar a expulsar el objeto. Si la persona se encuentra consciente. Cuando ya la persona pierde la conciencia, es primordial activar el servicio médico de emergencias y se dan compresiones como las que brindamos en la RCP, ya sobre el tórax del paciente, ¿sí? Hay entidades muy importantes resaltar, como son las embarazadas, ya por su pancita y demás. Tenemos que irnos un poco más arriba para hacer esas compresiones, para poder liberar o ayudar a liberar el objeto. Esto lo podemos revisar en algunos videos. Basta con poner en los buscadores maniobra de desobstrucción de la vía respiratoria en personas conscientes y en personas inconscientes, que ya es algo similar a lo que es la RCP. Ya tuvimos la oportunidad de que nos acompañaras en alguna ocasión, nos explicaras en esto. También pueden buscar este video en YouTube y también les invitamos a que nos acompañen nuevamente y podamos ver estas maniobras paso a paso. Y bueno, pues es muy poco, 1 hora, pero podemos dar pues por los indicios de esto. Finalmente, doctor, esta temporada de alacranes, ¿cómo podemos prevenir y qué hacemos en caso de una picadura de un animal de ponzoña? Creo que el punto crítico sería la prevención, como todo es lo más barato y es lo que puede salvar más vidas. Como lo manejas, efectivamente esta temporada de calor es la temporada que se incrementan las intoxicaciones por picadura de alacrán, porque son cuando más actividad tienen los alacranes. Son de hábitos más bien nocturnos, por lo tanto la mayor incidencia se va a dar en las noches. Los alacranes están habituados a vivir con nosotros. Ellos normalmente viven debajo de piedras, entre los huecos de los árboles, pero nuestra casa pues les ofrece comodidades muy adecuadas, ¿no? Les ofrecemos comida, les ofrecemos un techo, calor, entonces conviven con nosotros. ¿Qué son de las recomendaciones? Las más básicas para la persona es, antes de ponerse zapatos o cualquier ropa, sacudirlo.
sobre todo si estamos en una zona donde hay mayor incidencia de alacranes como son la zona de tierra caliente. Michoacán tenemos alacranes del género Centuroides, Infamatus es nuestro alacrán regional, aunque ahorita ya con la diversidad de comercio que existe ya hay alacranes de otros tipos, pero siguen siendo tóxicos. Debemos de sacudir nuestra ropa, la pared de preferencia que esté blanca porque eso nos permite identificarlo, fumigar nuestro hogar, evitar que haya insectos, finalmente se alimentan de insectos, pequeños roedores y lagartijas. No son tan malos como pensamos los alacranes, no están diseñados para hacernos daño. La mayoría de las intoxicaciones son por accidentes que nosotros los presionamos o que nosotros entramos en contacto con ello. Una manera de tener una alta sospecha, sobre todo en los bebés, en esta temporada es un bebé que está dormido y de repente tiene un llanto fuerte, incontrolable, y que después puede empezar incluso con cialorrea. Es un pequeño que hay que llevar a un servicio de emergencias para que se haga una valoración ahí y se determine si tiene una intoxicación o no por picadura de alacrán. El alacrán genera un dolor muy intenso en el sitio de la picadura. El segundo evento que puede haber es salivación. La persona pierde la capacidad para pasar saliva o sienten lo que le llaman como pelos en la garganta o obstrucción para la vía aérea. Puede haber incoordinación en la movilidad y eso implicará datos que sugieran intoxicación por picadura de alacrán y habrá que ir a un servicio de urgencias para hacer un tratamiento específico. No siempre que pica un alacrán hay envenenamiento, también eso es bien importante, por eso hay que estar en un servicio de urgencias en observación. Si no progresa de solamente el dolor local, no se va a necesitar ninguna otra actividad más que hacer por ahí. Muy bien, pues las palabras clave del día de hoy, prevención, cultura, es el saber esto, ¿no? Que somos el espejo de nuestros hijos y que ellos también con el ejemplo pues van aprendiendo. Nos queda mucho por hablar, las puertas de este programa, las puertas del Sistema Michoacano están abiertas para ustedes. Gracias por trabajar muy de cerca, salvaguardando la vida de otros. Muchas gracias por eso. Gracias. Estamos al pendiente para poder agendar nuevamente un programa con ustedes y que nos puedan llevar esto, ¿no? La cultura de la prevención y también, bueno, pues qué hacer en estos casos. Muchas gracias por haber estado aquí. A ti por la invitación. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Le esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. También queremos agradecer el patrocinio de Esfera. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.